¿Qué secretos guarda Rusia en sus rincones más remotos? Desde los confines de Siberia hasta los misterios del espacio exterior y la fría Antártida. Hoy descubrirás los enigmas más fascinantes de Rusia. Acompáñame en este viaje a lo desconocido. El perro espacial. Ahora mira, no hay forma de andar con rodeos en este tema. Comenzaré con una afirmación que todos ustedes deberían poder aceptar. Sin embargo, a menos que sea algo que se pueda detener fácilmente, como un desafío físico o algo cuyos resultados se puedan ver de inmediato. Bueno, tendemos a probar las cosas primero en animales. La mayoría de las veces se trata de cosas como ratas y ratones, conejillos de indias, por lo que se hace referencia a ellos como sujetos de prueba para cosas, etc. Pero cuando se trató del programa espacial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética decidieron que necesitaban algo un poco más grande. Era el año 1957 y la carrera espacial estaba en marcha. La Unión Soviética estaba a la cabeza en muchos aspectos. Creían que estaban mucho más cerca de llevar a un ser humano al espacio. Sin embargo, sabían que sería arriesgado para lo que sería esencialmente su primera nave espacial. A pesar de lo que mucha gente pueda pensar sobre la Unión Soviética, no siempre estaban dispuestos a arriesgar una vida humana solo cuando les convenía. Esta fue una de las pocas veces en que no les convenía, así que encontraron una perra callejera, la llamaron Laika y la metieron en la nave espacial. Pero eso no fue hasta que le realizaron una cirugía para ayudar a controlar sus signos vitales y luego la metieron en una jaula en la nave. Eso provocó aún más el deterioro de su salud. Eso fue antes de que la nave Sputnik 2 despegara y la pobre perrita muriera en cuestión de minutos. Ahora, según la URSS, obtuvieron información valiosa y la muerte de Laika fue elogiada como heroica. Como habrán adivinado por mi tono, eso es una maldita mentira. Murió tan rápido que no había casi nada que ganar. En cuanto a los datos, en 1998, tras la caída de la Unión Soviética, uno de los científicos principales admitió abiertamente que no habían aprendido absolutamente nada y que la perra no merecía el destino que le impusieron. En palabras de un personaje de Un príncipe en Nueva York, es una verdadera lástima lo que le hicieron a esa perra. Los cosmonautas perdidos. De la ciencia ficción a la teoría de la conspiración, ahora hablamos de los cosmonautas perdidos. Este es un caso extraño y puede que tenga más sentido de lo que crees. La teoría general aquí es que no solo se han enviado más personas al espacio de las que creemos, sino que la Unión Soviética trató de ocultar su existencia por una razón u otra. Por ejemplo, mucho antes del primer vuelo espacial tripulado oficial, la Unión Soviética aparentemente lanzó a un hombre al espacio, pero se desvió de su curso al aterrizar y terminó en China, donde fue retenido cautivo. Por lo tanto, la Unión Soviética suprimió la historia de su peligroso regreso para asegurarse de que no recibieran mala prensa por el asunto. También estaba la historia de un recluta que se suponía que era un cosmonauta soviético, pero en realidad murió durante el entrenamiento, y la Unión Soviética lo ocultó cuando esa información se publicó después de la caída de la URSS. Esto hizo que la gente buscara más cosmonautas perdidos después de eso. Luego estaban las grabaciones de Thora Burt, que eran grabaciones de audio encontradas por operadores de radioaficionados, que afirmaban relatar misiones fallidas que la URSS realizó y luego encubrió. Entonces, ¿algo de esto es real o falso? A diferencia del tema elegante, es mucho más difícil de desacreditar con hechos concretos. Como ya has visto, la Unión Soviética no era la nación más escrupulosa de la época y definitivamente estaba dispuesta a asumir todo tipo de riesgos y acciones para tratar de vencer a los Estados Unidos en el espacio. Por lo tanto, es definitivamente posible que haya habido más lanzamientos de los que se registraron. Pero, independientemente de si los cosmonautas perdidos son realmente reales o no, no hay pruebas definitivas de que haya sucedido. Pero la verdad, bueno, todavía puede estar ahí fuera. Lanzamiento fallido a la Luna. Como he señalado antes, el objetivo más importante de la carrera espacial era llegar a la Luna. La URSS tenía una enorme ventaja sobre los Estados Unidos, ya que consiguió enviar el primer satélite al espacio a través del Sputnik, lo que provocó una ola de paranoia en todo Estados Unidos, y luego envió a los primeros hombres y mujeres al espacio, orbitando el planeta muchas veces, y así sucesivamente.
tenían todas las ventajas y la tecnología que demostraron que podían llevar gente allí. En cambio, Estados Unidos había tenido que luchar mucho con sus primeras misiones Apolo y parecía que estaba condenado a perder la carrera. Pero luego la suerte cambió y Estados Unidos no solo orbitó la Luna primero, sino que puso a un par de hombres en ella. Entonces, ¿cómo es que Rusia no llegó a la Luna con una ventaja tan grande y con la confianza que tenía en sus capacidades durante días? Bueno, como en todas las cosas, es un asunto complicado. Si bien el objetivo final de la carrera espacial era la Luna, la URSS no estaba tan interesada como se podría haber pensado. Estaban bien con sus primeras victorias sobre los Estados Unidos, pero luego el presidente John F. Kennedy hizo una declaración de que Estados Unidos llegaría a la Luna, y entonces la URSS tenía que hacerlo también, o terminaría pareciendo débil y como si se hubiera quedado atrás. Incluso con eso, no tenían la planificación ni la fuerza detrás de nada para poner las cosas en marcha, como con sus planes espaciales anteriores. Pero en cambio, fueron más bien reaccionarios y solo se motivaron cuando Estados Unidos consiguió un cohete Apolo alrededor de la Luna. Luego estaba el gobierno y la falta de fondos que recibió su programa espacial. A pesar de sus primeros éxitos, retrasó el proyecto lunar muchas veces, y así los atrasó aún más. Apenas unos días antes, el legendario cohete Apolo 11 fue a la Luna y aterrizó 2 hombres en él. Los rusos habían probado su cohete lunar, llamado N-1, y explotó en la plataforma de lanzamiento. Destruyó tanto la nave como la plataforma en el proceso, y en ese momento supieron que nunca irían a la Luna. El cañón espacial. Imagínese su serie de ciencia ficción favorita, específicamente una en la que haya personas volando por el espacio, o al menos en órbita alrededor de los planetas que visitan. Puede imaginar las armas que tienen. Su respuesta probablemente sea láseres, y eso sería correcto la mayoría de las veces. Pero la pregunta sobre las armas en el espacio siempre es interesante. 1. Porque la ciencia ficción nos ha dicho que sus armas de energía o plasma están en quiebra. Pero, ¿y si se pudieran disparar balas? La mejor pregunta es, ¿se pueden disparar balas? Y la respuesta es sí. Y la prueba viene de la URSS, que de hecho construyó un cañón espacial. Más precisamente, construyeron un tipo especial de cañón de 23 milímetros que se conoce como cañón, y lo colocaron en una de sus naves para probarlo y estar preparados en caso de que hubiera algún tipo de armamento antisatélite de los Estados Unidos. Sí, incluso en aquel entonces, la gente se preparaba para la batalla en el espacio. Para ponerlo en contexto, el arma se fabricó en los años 70, cuando la URSS puso en órbita la primera estación espacial y probaron el arma allí. Lo probaron solo una vez, pero se disparó. Y si tienes curiosidad por saber por qué no se volvieron a usar, bueno, tendían a causar un montón de problemas a la estación y a su tripulación, que incluían tener que usar combustible para hacer girar la estación o para apuntar y recuperarse del retroceso que la sacudía y la desequilibraba. Pero bueno, fabricaron la primera arma espacial, y eso tiene que contar para algo. El transbordador espacial ruso. Vamos a avanzar bastante en el tiempo hasta finales de los años 80. En ese momento, Rusia tenía su estación espacial Mir en órbita, y era una que Estados Unidos podía usar y visitar a través de sus transbordadores. En cuanto a la URSS, que todavía llovía en ese momento, no tenían transbordadores espaciales confiables, así que hicieron lo que cualquiera haría en esa situación, y robaron los planos del transbordador espacial estadounidense a través de su organización no tan secreta, la KGB. Sí, todo esto es real. No entraré en detalles sobre cómo consiguieron los aviones, ya que fue un poco complicado. Sin embargo, diré que implicó muchas computadoras, algunos sobornos, y dejar que Estados Unidos hiciera todo el trabajo duro para que pudieran recopilar todos los documentos que necesitaban para replicar exactamente el transbordador espacial. Y eso es precisamente lo que sucedió. Sin embargo, la ironía es que, a pesar de hacer una réplica exitosa, solo la lanzaron una vez y echaron a perder el programa en 1994. En ese momento, la URSS estaba acabada y había que hacer otras cosas para arreglar la nación. Pero fue fácilmente uno de los mayores golpes de Estado de todos los tiempos, y uno solo puede preguntarse qué habría sucedido si este robo hubiera ocurrido décadas antes. La Estación Espacial Salyut. Como seguimos señalando, a pesar del fracaso de la Unión Soviética en ganar la carrera espacial en general,
Ganaron muchas de las primeras andanadas. Luego, incluso después de que Estados Unidos fuese a la Luna y aterrizase en ella, lo que básicamente puso fin a la carrera espacial, la URSS tuvo una última salva para demostrar que todavía estaba haciendo un buen trabajo en el frente. Esto ocurrió en 1971, cuando lanzaron las primeras estaciones espaciales Salyut. Diseñada para una vida útil operativa de 6 meses en órbita, Salyut albergó a una tripulación para una misión de 24 días, que en ese entonces batió un récord. Para ponerlo en contexto, Buzz Aldrin y Neil Armstrong ni siquiera estuvieron un día completo en la Luna cuando comenzaron a regresar a la Tierra. Esto había sido algo que se había estado gestando durante muchos años, especialmente cuando se dieron cuenta de que no iban a llegar a la Luna. Y aunque la primera estación terminó en un fracaso debido a un incidente de descompresión al reingresar, fabricaron varios modelos más y los colocaron con éxito en el espacio. Eso incluyó la estación Mir de la que hablé. Fue una de esas estaciones que finalmente se fusionó con otra para convertirse en la Estación Espacial Internacional, la Venera. Voy a hacer algo un poco drástico aquí y hablar de algo que hicieron los rusos que no involucraba ni a la Luna ni a la Tierra. A principios de los años 60, la URSS decidió que quería fabricar un conjunto de sondas, ya que habían demostrado que podían fabricarlas con éxito, y luego las lanzaron no a la Luna, sino a Venus, entre todos los lugares posibles. No solo lo hicieron, sino que también pudieron enviar 13 sondas individuales a la atmósfera de Venus, además de que 10 de ellas fueron al planeta para recopilar datos. Es una locura pensar en eso, pero es cierto. Y por supuesto, si conoces el estado de Venus, sabes que hace mucho, mucho calor allí. Así que ninguna de las sondas duró tanto tiempo. Pero de nuevo, llegaron allí en los años 60, algo inaudito en ese momento. Sond. El Sond no era solo una cosa única. Era una serie completa de sondas que la URSS envió a lo largo de la historia de la carrera espacial. El primero de ellos se lanzaría en 1964, mientras que el modelo 8 lo haría en 1970. Pero, ¿qué hacían en realidad allí arriba, en el espacio? Casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Los enviaron para obtener datos de la Luna, otros planetas e incluso del espacio interplanetario, si es que lograban llegar tan lejos. Eso es algo que a veces se pierde en la confusión de estas cosas. La carrera espacial no se trataba solo de llegar al espacio o a la Luna, o de llevar gente allí. Se trataba de obtener datos sobre el espacio en sí y todo lo que había en él. Antes de este período, teníamos muy poca información en la que basarnos. Una de ellas sería Sound 3. No solo tomó muchas fotografías de la Luna, sino que en realidad estuvo en órbita alrededor del Sol durante bastante tiempo. Enviaron una sonda a la Luna, y sí había formas de vida en ella, pero no eran personas. Y aunque estos pueden no ser los elementos más importantes de la carrera espacial, o las contribuciones de la URSS a ella, sí mostraron los niveles a los que estaban dispuestos a llegar para obtener más información sobre las cosas y ver qué más podían averiguar sobre el espacio en general. La comunidad de sobrevivientes. El desastre de Chernóbil es el incidente nuclear más trágico del mundo. El 27 de abril de 1986, 45 residentes fueron desplazados. El mes siguiente, otras 116 personas fueron desplazadas de sus hogares. De ellas, unas regresaron de manera no oficial y decidieron quedarse en la zona contaminada. Después de todo, la perseverancia es parte del espíritu humano. Así se construyó Slavutik, una ciudad para los supervivientes del desastre de Chernóbil. En 1988, solo 2 años después del desastre, se construyó a 50 kilómetros de Chernóbil. Se convirtió en la última ciudad construida por la Unión Soviética y hoy es la ciudad más joven de Ucrania. Para construir la ciudad, arquitectos de 8 repúblicas soviéticas se reunieron y aportaron sus propias ideas, y cada una construyó un distrito inspirado en sus propias ciudades. Hay un distrito de Vilna, un distrito de Riga e incluso un distrito de Tbilisi. Antes de fundar la ciudad, se colocó una capa de 2 metros de tierra no contaminada para garantizar que la ciudad estuviera a salvo de la radiación. En este lugar, ningún edificio supera los 5 pisos y hay frondosos bosques de pinos por todas partes. Al principio se la concibió como un paraíso, un refugio. De hecho,
Esta ciudad tuvo en su día la tasa de natalidad más alta de Ucrania. Sin embargo, su apogeo duró poco. Si hoy te aventuraras a visitar la ciudad, verías su amplia plaza central, un lugar destinado a albergar un centro de investigación. Pero con el colapso de la Unión Soviética, nunca se materializó. La ciudad enfrentó una recesión económica. Sus habitantes emprendieron un proyecto tras otro, con la esperanza de que el siguiente revitalizara la ciudad. Sin embargo, la ciudad que originalmente debía ser un paraíso, no funcionó exactamente como estaba previsto. Hoy, la ciudad sigue luchando por su futuro, con la esperanza de que lleguen días mejores. Número 19. Hongos que se alimentan de radiación. Los humanos no son las únicas criaturas que perseveran en tiempos difíciles. La naturaleza sigue persistiendo a pesar de las atrocidades cometidas por la humanidad. Esto lo demuestra aún más este asombroso descubrimiento. En 2007, apenas 21 años después del desastre nuclear, Chernóbil seguía prácticamente desprovisto de vida. Fue en medio de un entorno altamente radiactivo, donde los científicos descubrieron varias cepas de hongos que se alimentaban de radiación. De alguna manera, estos organismos sobrevivieron y prosperaron en un entorno altamente radiactivo, justo en las ruinas del reactor. El secreto de este organismo está en la melanina, el mismo pigmento que da color a nuestra piel. Los investigadores descubrieron que estos hongos utilizan su melanina para absorber la radiación gamma y convertirla en energía, un proceso conocido como radiosíntesis, algo así como la fotosíntesis. Pero en lugar de la luz solar, utilizan radiación mortal. Esta adaptación permite a los hongos no solo sobrevivir, sino también crecer más rápido en áreas radiactivas. De hecho, los investigadores descubrieron que estos hongos gravitaban hacia los puntos más radiactivos dentro de la zona de exclusión de Chernóbil. Y con esto, los científicos esperan que estos hongos nos ayuden. La NASA los ha estado estudiando, pensando que algún día podrían proteger a los astronautas de la radiación cósmica durante misiones espaciales prolongadas o incluso en futuras colonias en Marte. En 2018, se envió una pequeña muestra de los hongos a la Estación Espacial Internacional, y los resultados fueron prometedores. Potencialmente, podrían actuar como un escudo natural autorreplicante contra la radiación para los viajeros espaciales. Los perros mutantes de Chernóbil. Casi 4 décadas después del desastre de Chernóbil, un grupo de sobrevivientes está prosperando tras su paso. Los perros de Chernóbil de alguna manera logran sobrevivir y seguir viviendo en uno de los ambientes más radiactivos de la Tierra. Para lograrlo, tuvieron que adaptarse. Los científicos descubrieron que estos perros ahora son genéticamente distintos de otras poblaciones de perros. Pero, ¿cómo sucedió? Cuando el reactor de Chernóbil explotó en 1986, miles de personas se vieron obligadas a evacuar el lugar y abandonar a sus mascotas. Si bien muchos perros fueron sacrificados por temor a la contaminación radiactiva, algunos sobrevivieron y formaron poblaciones salvajes en la zona de exclusión. Estos perros viven ahora en un ambiente radiactivo hostil que pocos animales han experimentado durante un periodo tan prolongado, lo que brinda a los científicos una oportunidad única de estudiar los efectos de la exposición crónica a la radiación en una gran población de mamíferos. Los perros que viven cerca de la planta nuclear dentro de la zona de exclusión presentan marcadores genéticos que los distinguen de otras poblaciones. Estas distinciones genéticas podrían deberse a la exposición prolongada a la radiación, al aislamiento ambiental o a una combinación de ambos. Si bien su diversidad genética es menor que la de otros perros de cría libre en Ucrania, han sobrevivido durante generaciones en un entorno en el que nadie esperaba que prosperaran. Los científicos esperan que estos estudios arrojen luz no solo sobre cómo la radiación afecta a los animales, sino también a los seres humanos. Dado que los perros comparten entornos y dietas similares a los humanos, los cambios genéticos en la población de perros de Chernóbil podrían ayudarnos a entender los efectos de la exposición prolongada a la radiación. El primer producto después del desastre. Esta botella es un delicioso vodka, uno que incluso los expertos en bebidas espirituosas más apasionados dudarían en probar. El vodka Atomic se elabora a partir de centeno y agua provenientes de nada menos que la zona de exclusión de Chernóbil. A pesar de su asociación, sus consumidores pueden estar seguros de que no es radiactivo.
Lo que hace que este vodka sea especial es el hecho de que es el primer producto de consumo que surge de la zona desde el desastre nuclear de 1986. Ahora bien, la forma en que se elaboró este vodka es bastante interesante. Científicos del Reino Unido y Ucrania han tomado arroz ligeramente contaminado con radiación, lo han destilado y han creado un vodka completamente seguro. Según se ha demostrado mediante rigurosas pruebas realizadas por expertos de la Universidad de Southampton, el vodka en sí se describe como un poco como el aguardiente casero, con un perfil de sabor más acorde con los métodos tradicionales de destilación ucranianos. El proyecto, dirigido por Jim Smith de la Universidad de Portsmouth, tiene una misión más profunda que la de elaborar vodka. La empresa Chernobyl Spirit tiene como objetivo revitalizar la economía local y apoyar a las comunidades que aún viven cerca de la zona de exclusión, un bulto radiactivo de muerte. En las profundidades de los restos del reactor número 4 de Chernóbil se encuentra uno de los restos más infames del desastre nuclear de 1986, la pata de elefante. Esta masa gigantesca similar a la lava se formó cuando el reactor se derritió, combinando combustible nuclear fundido, hormigón y otros materiales en una mezcla mortal llamada corium. Esta combinación de sustancias químicas es letal y solo se ha formado un total de 5 veces en toda la historia. La pata de elefante, una de las más letales, era tan radiactiva que con tan solo 30 segundos de exposición se podía marear y con 5 minutos podía resultar fatal en cuestión de días. Al principio, la pata de elefante emitía unos 10 Roentgen por hora, suficiente radiación para matar a cualquiera que estuviera cerca en cuestión de minutos. Para ponerlo en perspectiva, estar cerca de él durante una hora era como recibir más de 4.5 millones de radiografías de tórax a la vez. Incluso desde la distancia, este enorme corium, aproximadamente del tamaño de una persona, era una fuerza letal que requería extrema precaución solo para fotografiarlo. A pesar de su terrible letalidad, la pata de elefante no estaba compuesta en su totalidad de combustible nuclear. La mayor parte era una mezcla de hormigón derretido, arena y materiales del reactor, todos ellos fusionados durante la fusión. Con el tiempo, los niveles de radiación han disminuido, pero sigue siendo peligrosa. En la actualidad, los investigadores estudian el corium para comprender mejor los accidentes nucleares y cómo prevenirlos. Incluso se han creado réplicas de la pata de elefante en los laboratorios para ayudar a los científicos a investigar de forma segura las propiedades únicas de este material tóxico. Gusanos con superpoderes. Científicos de la Universidad de Nueva York han estudiado gusanos que viven cerca de la zona de exclusión de Chernóbil, y lo que han descubierto es bastante sorprendente. Resulta que en las profundidades de la zona radiactiva de Chernóbil hay gusanos con superpoderes, pero no los que uno cree. De alguna manera, a pesar de vivir en un suelo radiactivo con criaturas que excavan en él día tras día, los genomas de estos nematodos permanecen notablemente intactos, lo que significa que son naturalmente resistentes a la radiación, a la que han desarrollado resistencia con el tiempo. La rápida reproducción de estos gusanos, que les permite pasar por decenas de generaciones en un corto periodo de tiempo, ha proporcionado a los científicos una ventana única a sus adaptaciones evolutivas. Mientras que otros animales de la zona han mostrado signos de mutaciones genéticas, estos gusanos parecen haber desarrollado una notable capacidad para proteger y reparar su material genético. Hoy en día, estos gusanos aparentemente insignificantes han intrigado a los investigadores que esperan aprender de ellos para sobrevivir a la radiactividad. Los lobos mutantes de Chernóbil que son inmunes al cáncer. Además de perros, también había lobos viviendo en los alrededores de Chernóbil, y ellos también, al igual que sus parientes domésticos, han desarrollado una capacidad extraordinaria que les ha ayudado a sobrevivir en un entorno radiactivo. ¿Resistencia al cáncer? Sí, así es. Tras estar expuestos a altos niveles de radiación durante casi 4 décadas, estos lobos parecen haber desarrollado mutaciones genéticas que los protegen de desarrollar cáncer. Los científicos que siguieron a los lobos con collares GPS notaron por primera vez que los animales se adaptaron de manera notable. Los investigadores creen que el sistema inmunológico de los lobos se ha adaptado de manera similar a los pacientes con cáncer que se someten a radioterapia. Su respuesta inmunológica parece defenderse del daño del ADN
que generalmente conduce al cáncer en otras especies. Los lobos viven en un entorno donde los niveles de radiación son 6 veces más altos que los que se consideran seguros para los humanos. A pesar de ello, parecen prosperar y no muestran un deterioro significativo de su salud. Un análisis genético ha revelado mutaciones en el ADN de los lobos que podrían ofrecer una forma de resistencia al cáncer. Este avance podría tener implicaciones de gran alcance para la investigación del cáncer en humanos. Si los lobos son capaces de tal adaptación, quizá mediante la investigación podamos averiguar cómo la humanidad podría lograr lo mismo. El sarcófago y la estructura terrestre móvil más grande del mundo. En Chernóbil hay un sarcófago, pero no se parece en nada al que se ve en Egipto. Más que una reliquia dejada por una civilización antigua, el sarcófago es la última esperanza de la humanidad de contener un error letal. El diseño de esta estructura comenzó el 20 de mayo de 1986, tan solo 24 días después del desastre. Su construcción, sin embargo, duró 206 días. Desde junio hasta finales de noviembre del mismo año, encerró 200 toneladas de lava radiactiva similar al corium, 30 toneladas de polvo altamente contaminado y 16 toneladas de uranio y plutonio. Su construcción fue difícil, con los trabajadores luchando contra el tiempo, pero su instalación fue ardua. Años después, la estructura ya necesitaba ser reparada, pero reforzarla sería difícil, por lo que se construyó el nuevo recinto de seguridad. A diferencia del sarcófago, el NSC se construyó durante 9 largos años con un presupuesto de 2.000 millones de libras, o 2.600.000 millones de dólares en dinero actual. Con una altura de aproximadamente 117 metros, una longitud de 161 metros y una anchura de 250 metros, la NSE es la estructura terrestre móvil más grande del mundo. Se construyó en una zona limpia y se deslizó sobre el reactor en 2016, utilizando un intrincado sistema hidráulico que se movía a 60 golpes, cubriendo una distancia de 320 metros. Sí, sé desde el principio que esto es falso, pero no es exactamente el objetivo. Empiezo con este vídeo por 2 motivos principales. En primer lugar, hay que ver lo terrible que es este avistamiento extraterrestre para apreciar realmente lo tonta que algunas personas piensan que es la humanidad a veces. Y en segundo lugar, la verdad del asunto es que Rusia es un lugar lo suficientemente grande como para que, si los extraterrestres quisieran vivir allí, lo hicieran sin que nadie se enterara. No digo que esté sucediendo, pero si lo sabes bien. Existe una posibilidad. Solo digo, volviendo a la primera parte de que esto es un engaño claro, tenemos un video filmado profesionalmente, por así decirlo, de un par de hombres rusos que se abren paso a través de la nieve, cuando de repente se encuentran mirando a un extraterrestre. ¿Cambia esto todo lo que sabemos sobre nuestro mundo y el universo en el que vivimos? Bueno, no. Por supuesto que no. El vídeo es falso desde el principio, y es muy fácil saber por qué. En primer lugar, los chicos que hicieron el vídeo no solo se toparon con un extraterrestre. Fueron directamente al lugar donde estaba, como si supieran que estaba allí. Luego, cuando finalmente lo encontraron, no tuvieron ningún tipo de reacción natural ante lo que acababan de descubrir. Si encontraras algo que se pareciera remotamente a un extraterrestre, te asustarías y le preguntarías a tu amigo qué diablos es lo que acabas de encontrar. Pero en cambio, los rusos se mantuvieron tranquilos durante todo el proceso, y eso es una prueba de que estaban preparados para todo. Además, cuando miras a este supuesto extraterrestre, puedes ver fácilmente que es una de las representaciones más clásicas de los extraterrestres que los medios y Hollywood adoran hacer. Si bien los humanos han visualizado la presunta apariencia de un extraterrestre a lo largo de los años, sería realmente asombroso si existieran y si fuéramos lo suficientemente precisos en cuanto a su apariencia. Este fue fácilmente comprado en una tienda o en línea para intentar hacer que pareciera que realmente habían encontrado algo grande. Al igual que muchos otros videos de descubrimientos extraterrestres, este es falso, y el hecho de que haya tenido lugar en Rusia es solo la guinda del pastel. Kati-Kachan. La ciudad conocida como Kati-Kachan es otro apodo que la gente de la zona conoce muy bien, y es el de Pueblo Fantasma. Sí, este es uno de los muchos lugares abandonados de Rusia, y lo espeluznante que resulta no se puede subestimar.
Cualquier pueblo fantasma que se precie es espeluznante, pero este tiene un ambiente completamente diferente. Construido en la década de 1930 por prisioneros del Gulag, este pueblo originalmente estaba destinado a ser un pueblo minero. En concreto, en la zona había muchas minas de carbón, y la ciudad se construyó para albergar a la gente que trabajaría en ellas. Durante varias décadas estuvo poblada por un montón de gente, incluidos prisioneros del Gulag, que fueron liberados tras cumplir su condena. ¿Cómo pasó exactamente de ser una ciudad minera en auge a convertirse en una zona completamente abandonada? Bueno, como ocurre con muchas otras ciudades fantasma de este tipo, todo se debió a las circunstancias, no a la ciudad en sí. Verá, la ciudad estaba muy vinculada a la Unión Soviética, así que cuando empezó a desmoronarse y luego se disolvió en los años 90, sufrió un pequeño golpe. Luego el precio del carbón empezó a bajar, así que la gente no ganaba tanto dinero. Y cuando un trabajo no te permite pagar las cuentas, no puedes quedarte ahí esperando que las cosas mejoren, especialmente cuando vives de un sueldo a otro. Por eso, la gente empezó a irse de la ciudad y eso provocó el colapso del lugar. Luego pasó de tener unos 10 habitantes a menos de 300, y hoy no tiene ni un solo habitante. Si visitaras este lugar, cosa que puedes hacer, verías todo tipo de señales de que alguna vez hubo vida allí. La ciudad ahora se alza como un recordatorio de que todo lo bueno llega a su fin. Número 18. Las Islas Diomedes. Hay muchos niveles de rareza cuando se trata de Rusia, pero las Islas Diomedes pueden ser una de las más extrañas de todas por una razón que en realidad no tiene nada que ver directamente con Rusia en sí. En este caso, se trata de un par de islas conocidas como la Isla Diomedes Grande y la Isla Diomedes Pequeña, y están justo en medio del estrecho de Bering. De hecho, estas islas son una especie de punto intermedio entre Alaska y Siberia. Así que, si alguna vez viajas de un lugar a otro, deberías buscar estas islas como punto intermedio. La razón por la que son tan extrañas no es por la cultura, la población o incluso la historia directa con Rusia, sino por la línea internacional de cambio de fecha. Debido a las divisiones entre los hemisferios, las Islas Diomedes tienen literalmente 21 horas de diferencia entre sí, y a pesar de estar a menos de 5 kilómetros de distancia, podrías viajar de una isla a otra en tan solo unos minutos si tienes un barco lo suficientemente rápido, y habrás viajado a través del tiempo de ayer a mañana. Eso es una locura increíble si lo piensas. No es así como se supone que funciona el tiempo. Las zonas horarias por sí solas en este mundo son lo suficientemente confusas. Y ahora se supone que debo creer que un conjunto de islas que están separadas por solo unos pocos kilómetros tienen una diferencia de 21 horas entre sí. ¿Alguien puede explicar quién trazó esas líneas? El diamante de la muñeca rusa. Ahora bien, hay un conjunto de palabras que no parecen tener que ir juntas, pero sinceramente lo hacen. Y por supuesto, se las voy a explicar. El llamado diamante muñeca rusa es un apodo para un diamante que parece la versión en forma de diamante de una muñeca rusa. Ya sabes, la muñeca que tiene muchas muñecas más pequeñas en su interior, y a medida que vas quitando la capa, hay otra capa, y así sucesivamente. Excepto que en este caso, se trata de un diamante que tiene un defecto único que le da esa forma anidada. En este caso, una bolsa de aire dentro del diamante contiene un diamante aún más pequeño que vibra cuando se lo sacude. Realmente es un diamante dentro de un diamante, y lo que es igual de importante, no solo es extraño, sino que también es único. Realmente no hay otros diamantes que se conozcan que tengan este mismo tipo de construcción. Se dice que la gema exterior pesa aproximadamente 62 quilates, pero la interior es mucho más pequeña, ya que pesa solo unos 0.2 quilates. En cuanto a su posible valor, nadie le ha puesto un precio hasta ahora, y eso puede deberse a que es tan único. Podría ser invaluable en un sentido más único. Sin embargo, la ironía aquí no es solo su forma única, sino el hecho de que la gente no se dio cuenta de lo que tenía durante bastante tiempo. De hecho, no fue hasta que algunos expertos evaluaron el diamante que se dieron cuenta de que se trataba de una muñeca rusa. El verdadero misterio es cómo se formó realmente. La creencia es que algo sucedió durante esta formación que causó su forma distintiva. Pero el misterio sigue siendo cómo. ¿El diamante más pequeño estaba ahí primero y luego el más grande creció a su alrededor? ¿O el más grande simplemente tenía una cavidad que se disolvió con el tiempo y el más pequeño era solo un trozo que no se disolvió por completo? Puede que el mundo nunca lo sepa.
pero aún así es algo genial. Funda para iPhone. Esto es un poco raro, así que sigan mi ejemplo. Hay un lugar conocido como la Atlántida rusa, y es un lugar real y verdadero. En concreto, es un yacimiento arqueológico que está bajo el agua durante la mayor parte del año. Cuando las aguas bajan, los arqueólogos entran y tratan de averiguar todo lo que pueden antes de que suban a la superficie en 2019. Encontraron algo que realmente nunca esperaron, una supuesta funda de iPhone. Por supuesto, en realidad no era una funda de iPhone, pero seguro que parecía una. Y tenía las mismas dimensiones de una caja, e incluso tenía algunas joyas adheridas. Entonces, si no era un teléfono antiguo, bueno, ¿qué era esta cosa? Resultó que era una hebilla de cinturón antigua, hecha de un tipo especial de madera que tenía las joyas incrustadas. Y para comprobarlo, basta con ver dónde se descubrió. Fue en el interior de la tumba de una mujer y en el lugar donde probablemente ella misma había llevado la hebilla. Ahora bien, al parecer, este tipo de hebillas de cinturón se han encontrado en toda Rusia a lo largo de los años en distintos tamaños, y se pueden ver las hendiduras donde se colocarían los broches para el cinturón. A pesar de que el misterio se haya resuelto, estoy bastante seguro de que a algunas personas les hubiera encantado tener algo así para su funda de teléfono. Después de todo, la gente es así de vanidosa. El Búnker 42 tuvo muchos efectos en el mundo en general durante el período conocido como la Guerra Fría. Uno de ellos fue el ascenso de la Unión Soviética, encabezada por Joseph Stalin. Él creía en el poder absoluto y no tenía miedo de aplastar a quienes habían intentado arrebatárselo. Cuando Estados Unidos y la URSS comenzaron a enfrentarse de todas las formas posibles, salvo en una guerra total, los soviéticos decidieron que necesitaban un búnker para protegerse de la posible lluvia radiactiva. Ahí es donde entra en juego el Búnker 42, una fortaleza secreta que se construyó debajo de la ciudad de Moscú para ayudar a los individuos de más alto rango como Stalin a ponerse a salvo. Otro giro en esta historia fue que no solo estaba bajo tierra, sino que se colocó en un lugar que se determinó que era perfecto para resistir la destrucción nuclear. También se construyeron túneles debajo de la ciudad para que los funcionarios pudieran llegar rápidamente al búnker en caso de que ocurriera el peor de los casos. Avanzamos rápidamente hasta ahora. Es un sitio histórico y ofrecen todo tipo de recorridos en los que puedes participar si estás interesado. Momia monstruosa. Aunque parezca sorprendente, Rusia es un verdadero tesoro en cuanto a descubrimientos de momias se refiere. Este fenómeno se debe principalmente a las condiciones climáticas extremadamente frías que prevalecen en gran parte del país, no solo por la influencia política de Vladimir Putin, sino por su geografía única. Estas bajas temperaturas crean un ambiente perfecto para la preservación natural, permitiendo que animales y seres humanos queden literalmente congelados en el tiempo, esperando ser redescubiertos por generaciones futuras. Un ejemplo fascinante de este fenómeno ocurrió en una remota mina de diamantes en Siberia. Los trabajadores se toparon con una momia animal que dejó perplejos incluso a los expertos más experimentados. La peculiaridad de este hallazgo radica en la posición del cuerpo. Sus extremidades estaban tan comprimidas que resultaba casi imposible discernir su forma original, generando un misterio en torno a su identidad. Como suele suceder con descubrimientos de esta naturaleza, no tardaron en surgir teorías y rumores de todo tipo. Algunas personas, dejándose llevar por la imaginación, llegaron a especular que se trataba de los restos de un dinosaurio prehistórico. Aunque la idea pueda parecer emocionante y no sea completamente imposible dada la rica historia geológica de Siberia, los expertos descartaron rápidamente esta posibilidad. Tras un análisis científico riguroso, los zoólogos y paleontólogos que examinaron la momia llegaron a conclusiones más plausibles. La opinión predominante es que los restos pertenecen a una especie de zorro ártico, o alternativamente, a una nutria. Sin embargo, la incertidumbre persiste debido al estado inusual de preservación y la posición del cuerpo. Estructura ósea de mamut. Como acabo de señalar, se pueden encontrar todo tipo de animales en las frías profundidades de Rusia y Siberia, y uno de la edad de hielo que se ha encontrado repetidamente son los mamuts. Sin embargo, en 2020, las cosas cambiaron de una manera bastante dramática, ya que se encontraría una estructura completa y que estaba compuesta en 285 su totalidad por huesos de mamut,
ya que los huesos eran los componentes básicos de la estructura en sí, lo cual no es algo que se vea o escuche todos los días. Según los informes, se trataba de una estructura que efectivamente se construyó durante la Edad de Hielo, lo que plantea muchas preguntas, al tiempo que destaca las capacidades de esos humanoides dentro de ese período de tiempo. Hay múltiples pruebas de que esta estructura fue hecha por manos humanas. Por ejemplo, el examen de los huesos y el área circundante mostró que en el pasado se habían producido hogueras y que había fosas que aparentemente funcionaban como una especie de área de almacenamiento para la carne de mamut. Y aparentemente no solo en las áreas rusas de la Edad de Hielo había este tipo de cosas. Se han encontrado otras estructuras de este tipo en toda Europa. El Programa Espacial Militar. El Programa Espacial Militar ruso es un componente clave de la estrategia de defensa de Rusia y se centra en el desarrollo y despliegue de satélites para la navegación común, el reconocimiento y los sistemas de alerta temprana. Ha conseguido principalmente asegurar ventajas estratégicas en tecnología espacial y operaciones, y los activos clave incluyen un sistema de navegación, un satélite de comunicaciones militares y satélites de alerta temprana del sistema EKS. En los diversos lanzamientos del programa espacial soviético, desde aproximadamente 1961 hasta 1981, tuvieron múltiples misiones que no eran más que intentar completar ciertas acciones militares, principalmente con satélites y demás. La razón de esto es dolorosamente obvia. Era la época de la Guerra Fría, y Estados Unidos y la URSS estaban desesperados por todo tipo de ventajas que les dieran ventaja sobre sus enemigos del otro lado del océano. Así que si eso significaba que tenían que usar herramientas en el espacio exterior para hacerlo, bueno, eso fue lo que hicieron. El transbordador espacial Buran. Técnicamente ya hablé de este antes, pero me centraré una vez más en un transbordador espacial singular que Rusia construyó después de robar los planos de los Estados Unidos para su modelo de transbordador espacial. Se llamó Buran. Diseñado por la Oficina Aeroespacial de Inercia, realizó un solo vuelo no tripulado y completamente automatizado en 1988, solo para ser suspendido poco después debido a los sobrecostos y el colapso de la URSS. Sin embargo, antes de que decidieran construir el Buran, tenían su propia nave espacial que querían probar, pero nada se comparaba con lo que Estados Unidos estaba obteniendo con sus naves Saturn para las misiones Apolo, y cuando finalmente obtuvieron los planos, sabían que estaban muy por encima de lo que tenían antes, así que simplemente siguieron adelante y crearon los suyos propios. El hecho de que fuera el dinero lo que había ayudado a condenar el proyecto es irónico, porque eso no es diferente de lo que le pasó a la NASA no mucho tiempo después. Así que hay una simetría en la carrera espacial si terminas pensándolo al final. Orígenes de la carrera espacial. He hablado sobre el objetivo de la carrera espacial de Estados Unidos contra la Unión Soviética para llegar al espacio y ser los primeros en estar en la Luna. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué eligieron ese lugar de todos para intentar tener una carrera? Bueno, la respuesta es simplemente que eso es en lo que evolucionó después de los eventos de la Segunda Guerra Mundial y el verdadero ascenso de la Unión Soviética. Los otrora aliados se habían vuelto increíblemente fríos entre sí. Almacenaron armas nucleares, reunieron a sus aliados en la cortina de hierro y se prepararon para otra guerra. Y todo lo que hicieron a partir de ese momento sería una competencia. Sus economías, su poderío militar e incluso sus deportes se convirtieron en una oportunidad para demostrar que un país era mejor a lo largo de los años. Y el espacio sería simplemente otro escenario para intentar demostrar su superioridad. La Estación Espacial. Mir. La Estación Espacial. Mir fue la estación espacial más duradera durante un largo periodo hasta que se creó la Estación Espacial Internacional. Pero no solo flotaba en el espacio, sino que también llevaba a bordo a personas que realizaban diversas pruebas científicas. El propósito de la Mir era mejorar la comprensión de las dificultades a las que se enfrentaba el establecimiento de una presencia permanente en el espacio, algo que la ISS continuaría durante bastante tiempo, una vez que entró en funcionamiento en 2009. La vida en el espacio no es lo mismo que la vida en la Tierra, pero no puedes entender los problemas que conlleva hasta que estás en el espacio. De 1981 a 2001, llevó a mucha gente a bordo
y solo se desmanteló cuando se le cortó la financiación. La nave espacial Soyuz. Cuando se refieren a ti como el caballo de batalla espacial, debes haber realizado hazañas extraordinarias para merecer tan distinguido título. En lo que respecta a la nave espacial Soyuz, este reconocimiento fue ganado por ser un cohete verdaderamente excepcional que ha demostrado su valía y confiabilidad a través de más de 2000 lanzamientos exitosos a lo largo de varias décadas de servicio continuo. Estos no fueron simplemente cohetes ordinarios, representaron la columna vertebral del programa espacial soviético y posteriormente del programa espacial ruso, siendo fundamentales para poner en órbita una amplia variedad de naves espaciales y satélites. Su importancia se magnifica aún más cuando consideramos que, durante aproximadamente una década completa, el Soyuz se convirtió en el único medio de transporte confiable para llevar tanto astronautas como suministros esenciales a la Estación Espacial Internacional, demostrando su indispensable papel en la colaboración espacial internacional. La frecuencia y consistencia de sus operaciones fue verdaderamente impresionante. En su punto máximo de actividad, Rusia mantenía un ritmo extraordinario de aproximadamente 60 lanzamientos anuales para sus diversas misiones y aventuras espaciales, estableciendo un estándar de eficiencia y confiabilidad sin precedentes. Sin duda alguna, podemos afirmar que el Soyuz representa el epítome de lo que significa ser un caballo de batalla en la exploración espacial, resistente, confiable y siempre listo para cumplir su misión. Alexei Leonov. A lo largo de la extraordinaria historia de la carrera espacial, innumerables hombres y mujeres han dejado una huella indeleble en los anales de la exploración espacial. Sin embargo, entre estas figuras legendarias, destaca un héroe cuya valentía y determinación a menudo pasan desapercibidas en el gran tapiz de la historia espacial: Alexei Leonov. Este intrépido cosmonauta soviético se ganó un lugar especial en la historia al convertirse en el primer ser humano en realizar una hazaña que parecía sacada de la ciencia ficción: una caminata espacial. El histórico momento ocurrió el 18 de marzo de 1965, cuando Leonov, a bordo de una nave espacial soviética, recibió la extraordinaria orden de hacer lo que ningún ser humano había intentado jamás: abandonar la seguridad relativa de su nave espacial y aventurarse en el vacío infinito del espacio. La tensión era palpable entre los controladores de la misión, que mantuvieron un silencio absoluto sobre la operación, temerosos de que cualquier contratiempo pudiera resultar catastrófico. De hecho, tal era su cautela que la Unión Soviética se abstuvo de anunciar este logro histórico hasta que Leonov no solo regresó a la seguridad de su nave, sino que también se confirmó su inminente retorno a la Tierra. Cuando finalmente se revelaron las imágenes y el metraje de esta hazaña sin precedentes, la humanidad entera contempló maravillada cómo uno de los suyos flotaba libremente en el cosmos, abriendo una nueva frontera en nuestra eterna búsqueda por conquistar las estrellas. Marte. Ya les dije que la URSS había lanzado una sonda para intentar obtener datos sobre Marte, una misión que, aunque no alcanzó sus objetivos principales, sembró las semillas para ambiciones más grandes. A pesar del resultado inicial poco satisfactorio, este revés no disminuyó el interés de la Unión Soviética por el planeta rojo. De hecho, esta determinación refleja una característica fundamental de la mentalidad soviética en la carrera espacial. Cuando se enfrentaban a una derrota en una competencia tan intensa, existían dos caminos posibles: resignarse a la derrota y abandonar, o buscar nuevas formas de demostrar su capacidad tecnológica y científica. Cuando Estados Unidos logró el histórico alunizaje, la respuesta de la URSS fue característica de su espíritu competitivo. En lugar de admitir la derrota, decidieron elevar la apuesta de manera significativa, presentando un ambicioso plan para establecer presencia humana en Marte. Y no solo eso, también contemplaron la posibilidad de explorar Venus, aunque ambos proyectos seguían esencialmente la misma filosofía de base. Sus planes eran verdaderamente revolucionarios para la época. No se limitaban a la simple exploración, sino que contemplaban el establecimiento de una presencia humana sostenida durante al menos un año, una hazaña que hubiera demostrado de manera inequívoca su supremacía en la carrera espacial. El nivel de compromiso con estos objetivos era tal que incluso iniciaron una serie de pruebas preliminares,
algunas de las cuales tuvieron consecuencias trágicas, resultando en la pérdida de vidas tanto humanas como animales. A pesar del enorme esfuerzo y recursos invertidos, estos ambiciosos planes eventualmente fueron abandonados, y hasta el día de hoy, la humanidad aún no ha logrado poner un pie en la superficie marciana. Yuri Gagarin. Aunque Buzz Aldrin y Neil Armstrong serán recordados merecidamente como los primeros seres humanos en pisar la superficie lunar, el nombre de Yuri Gagarin permanecerá eternamente en los anales de la historia como el pionero que abrió el camino hacia las estrellas. Como primer ser humano en alcanzar exitosamente el espacio exterior y regresar a salvo a la Tierra, Gagarin logró lo que muchos consideraban imposible en su época. Esta hazaña cobra aún mayor relevancia cuando consideramos las circunstancias de su viaje. No se elevó hacia el cosmos en una sofisticada nave espacial o en un moderno transbordador, sino en una versión modificada de un misil balístico originalmente diseñado para transportar ojivas nucleares, realizando su histórico vuelo en abril de 1961. Su valentía y determinación no solo le valieron reconocimiento mundial y numerosos honores en su tierra natal, sino que también inspiraron a toda una generación de futuros cosmonautas y astronautas. Trágicamente, el destino no permitiría que Gagarin presenciara uno de los momentos más significativos de la carrera espacial que él mismo había iniciado, pues un fatal accidente aéreo en 1968 le arrebató la vida antes de que pudiera haber cumplido el sueño de la humanidad de llegar a la Luna. Sputnik 1. Es algo verdaderamente extraordinario que una sola palabra rusa haya llegado a ser reconocida universalmente por su impacto histórico, y ese es precisamente el caso de Sputnik. El satélite pionero que no solo dio inicio a la carrera espacial, sino que también encendió la imaginación colectiva de la humanidad, abriendo un horizonte completamente nuevo de posibilidades y aspiraciones para el futuro de la exploración espacial. Su lanzamiento en 1957, varios años antes de que se pronunciara la histórica declaración del Moonshot, marcó un antes y un después en la historia. Durante su tiempo en órbita, el Sputnik mantuvo una comunicación constante con la Unión Soviética a través de señales regulares que confirmaban su funcionamiento, persistiendo en su misión hasta que finalmente sus baterías se agotaron por completo. Lo más fascinante de este acontecimiento histórico es que no solo tomó por sorpresa total a los Estados Unidos, sino que desencadenó una ola de preocupación y especulación sin precedentes sobre las capacidades espaciales soviéticas y sus posibles implicaciones para la seguridad nacional. El OKB. Si te preguntara dónde se entrenan los astronautas estadounidenses antes de sus viajes espaciales, podrías decir en varias instalaciones de la NASA, y sería verdad. Pero si te preguntaran dónde se entrenaban los astronautas de la URSS, probablemente no lo sabrías porque lo mantuvieron en secreto durante muchos años. La verdadera respuesta a eso es el OKB-1, un edificio remoto en las afueras de Moscú que entrenaba no solo a personas como Yuri Gagarin, sino también a muchos otros cosmonautas. La instalación jugó un papel fundamental en el desarrollo del programa espacial soviético y encabezó la creación de tecnologías espaciales clave, al tiempo que lograba hitos importantes. En un principio se centró en misiles balísticos y rápidamente pasó a la exploración espacial, diseñando el R-7 Semyorka, el primer misil balístico intercontinental del mundo, que se convirtió en la base de los vehículos de lanzamiento espacial soviéticos. Tras la muerte de su fundador en 1966, OKB-1 continuó su legado con diferentes nombres, contribuyendo a la Estación Espacial Mir y al vehículo de lanzamiento inercial, que era capaz de transportar el transbordador espacial Burin. Hoy en día, sigue siendo una parte integral de los esfuerzos espaciales de Rusia, manteniendo un rico legado de innovación y exploración que comenzó con su trabajo fundacional en ciencia de cohetes y viajes espaciales. Sergei Korolev. Si bien es justo que sepamos sobre los hombres y mujeres que hicieron historia en el espacio, lo que a veces olvidamos son aquellos que hicieron posible que esas personas llegaran allí en primer lugar. En el caso del programa espacial soviético, algo como el Sputnik y las diversas naves que se han lanzado a lo largo de los años, nunca habrían sido posibles sin un hombre llamado Sergei Korolev. Fue el hombre que trabajó en misiles y cohetes para los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial y más allá, antes de ser incluido en el programa espacial. Fue el visionario detrás del Sputnik
y de la única nave soviética que logró aterrizar en la Luna a través del Luna 9. Bajo el liderazgo de Korolev, OKB-1 y el programa espacial ruso lograron hitos históricos que incluyeron el lanzamiento del primer satélite artificial y luego el envío del primer ser humano al espacio a bordo del Vostok 1 en 1961. Korolev murió durante una operación a fines de los años 60 y se podría decir que las esperanzas de la Unión Soviética de ganar la carrera espacial probablemente murieron con él. Todo esto proviene de las profundidades del espacio y de las diversas personas, naves y animales que la Unión Soviética ha tratado de utilizar para asegurarse de ser los primeros en llegar a la Luna y más allá. Una nutria inesperada a pesar de la contaminación persistente. La vida continúa prosperando en Chernóbil. Tomemos por ejemplo a este residente inesperado, una nutria. La nutria, que suele verse en entornos acuáticos saludables, es una imagen especialmente esperanzadora, ya que sugiere que los cursos de agua de la zona se han regenerado hasta alcanzar un estado que permite la vida. Si bien los niveles de radiación siguen siendo preocupantes en algunas partes de la zona, gran parte de la contaminación ha disminuido con el paso de las décadas, lo que ha permitido que las especies regresen en cantidades significativas. Con esta nutria alimentándose felizmente de peces en aguas cercanas a la zona de exclusión, los científicos esperan que un día Chernóbil vuelva a ser el próspero ecosistema que alguna vez fue. Chernóbil recibe 10 turistas al año. El 26 de abril se conmemora el aniversario de la explosión, y 1529 años después de la tragedia, Chernóbil vio aumentar el número de turistas con un tráfico de 10 personas al año. La zona de exclusión es un área de 180 millas cuadradas que incluye la ciudad abandonada de Pripyat. Los visitantes pueden ver edificios residenciales invadidos por la naturaleza, un parque de atracciones desolado con su icónica noria e incluso vida silvestre que ha florecido sin actividad humana. Visitantes de todo el mundo llegan a Chernóbil, la mayoría de los cuales son turistas oscuros. El turismo oscuro, también conocido como tanaturismo, implica viajar a lugares históricamente asociados con la muerte y la tragedia. Por supuesto, viajar a lugares como este requiere respeto. Los visitantes que han visitado museos marcados con la muerte no son necesariamente personas a las que les guste el turismo morboso. A partir de 2014, se han dedicado innumerables artículos a debatir este tema con viajeros, incluido P.J. O'Rourke, quien calificó su viaje de 1988 a Varsovia, Managua y Belfast como unas vacaciones infernales. Hoy en día, existen muchas subcategorías en torno al turismo oscuro, pero lo más importante de esto es que visitar lugares como Chernóbil o el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón debería exigir el máximo respeto. Sin embargo, debido a los recientes incidentes, Chernóbil está ahora lleno de minas terrestres y otros explosivos posiblemente peligrosos. La sombra de Chernóbil. En las profundidades de Chernóbil hay un pájaro carpintero, pero no es lo que te imaginas. El radar Duga, también conocido como el pájaro carpintero ruso, es una estructura que se eleva a más de 150 metros de altura y se extiende a lo largo de 22 metros. Este colosal sistema de radar que se extiende más allá del horizonte es un vestigio de la ambición de la Unión Soviética. Esta gigantesca estructura fue construida para detectar misiles balísticos intercontinentales, ICBM, que se acercaban desde más de 1000 millas de distancia. Era una sombra que vigilaba los posibles ataques. Ahora bien, ¿por qué esta estructura está tan cerca de Chernóbil? Es muy sencillo. Necesitaba la energía de la planta nuclear. Una estructura tan colosal requería mucha energía y gran parte de ella la suministraba la planta nuclear de Chernóbil. Cuando este radar todavía funcionaba, su tamaño era tan imponente que se hizo famoso por interrumpir e interferir con las comunicaciones de radio en todo el mundo. Las transmisiones del radar eran un sonido de golpeteo repetitivo, lo que le valió el apodo de pájaro carpintero ruso. Los operadores de radioaficionados de todo el mundo estaban desconcertados por el extraño ruido que interfería con las señales desde Europa hasta América del Norte. A pesar de las numerosas teorías conspirativas sobre su propósito, finalmente se descubrió que formaba parte del sistema de defensa antimisiles de la Unión Soviética. El radar Duga estuvo activo desde 1976 hasta fines de la década de 1980, poco después del desastre de Chernóbil,
cuando el sitio fue abandonado. Los barcos abandonados de Chernóbil. En las inquietantes aguas cercanas a Chernóbil, hay una flota de barcos oxidados. Este cementerio de barcos se encuentra en los remansos del río Privado. Cuando ocurrió el desastre en 1986, estos barcos fueron abandonados. Estos barcos, que en su día se utilizaban para el transporte, se consideraron inservibles. Algunos de ellos fueron rescatados y desguazados, mientras que otros quedaron atrapados en el lugar equivocado en el momento equivocado y se contaminaron gravemente con radiación. Otros fueron llevados intencionalmente al lugar para ayudar con la limpieza, pero se quedaron abandonados una vez que terminaron su trabajo. Con el paso de los años, estos barcos han ido sucumbiendo lentamente a la descomposición, y sus cascos oxidados se han ido hundiendo en las turbias aguas del río. Algunos de estos barcos incluso se utilizaron para transportar desechos radiactivos, sellando así su destino como residentes permanentes de la zona de exclusión. Alimento cultivado en Chernóbil. 3 décadas después del desastre, los investigadores volvieron a Chernóbil para estudiar los cultivos cultivados cerca de la zona de exclusión. No hicieron más que confirmar su hipótesis. La radiactividad en este lugar se mantuvo durante años. Más cultivos como el trigo, la cebada, el centeno y la avena continuaron absorbiendo isótopos radiactivos como el cesio-137 y el estroncio-90 que se liberaron durante la explosión de 1986. Estos isótopos todavía se encuentran en niveles peligrosos en varios productos alimenticios, incluidos los cereales, la leche y los hongos cultivados en las regiones cercanas a Chernóbil. Esto sigue siendo un problema persistente porque las plantas lo absorben fácilmente, especialmente en los bosques que rodean la zona de exclusión. Para las comunidades locales, el problema se ve agravado por las dificultades económicas que obligan a muchas personas a depender de alimentos cultivados localmente. A pesar de los riesgos, algunos residentes siguen consumiendo leche y pan contaminados con radiactividad. Y a diferencia de las simples bacterias, que pueden eliminarse con calor, cocinar los cultivos radiactivos no eliminará sus peligros. Desafortunadamente, con los programas de monitoreo recortados en 2013, muchos de los residentes cerca de Chernóbil no saben si sus alimentos son realmente seguros. El bosque rojo. Aunque es impresionante verlo desde arriba y desde lejos, el bosque rojo, ubicado a solo unos kilómetros de la planta nuclear de Chernóbil, es uno de los bosques más letales de la Tierra. Es uno de los lugares más radiactivos del planeta. Desde el desastre, los árboles, que murieron casi instantáneamente por niveles de radiación 1200 veces superiores a los que debería soportar un ser humano, fueron finalmente talados y enterrados como parte de las tareas de limpieza. Sin embargo, cuando la vida volvió a florecer en el lugar, los pinos con hojas de color marrón rojizo reemplazaron la vegetación antaño exuberante. A pesar de los intentos de contener la radiación, el bosque sigue siendo un foco de contaminación, con niveles de radiación que van de 1 a 10 milisieverts por hora, mucho más letales que la dosis que puede soportar el hombre. Hasta el día de hoy, el bosque rojo sigue representando un peligro importante. Los incendios forestales, como el de 2015, pueden liberar partículas radiactivas atrapadas en la vegetación, propagando la contaminación mucho más allá de la zona de exclusión. El inquietante café Pripyat, con vistas a las afueras de la ciudad de Pripyat. Este pintoresco café, que todavía está decorado con vidrieras, fue en su día uno de los lugares más populares para los habitantes de Chernóbil. El café Pripyat, también conocido como el plato por los lugareños, fue en su día un lugar de ocio donde los residentes se reunían para tomar algo, relajarse en la terraza bañada por el sol o disfrutar de paseos en velero durante el verano. Con su singular diseño circular y terraza abierta, ofrecía vistas impresionantes del lago, lo que lo convertía en un lugar favorito para hacer picnics y socializar. Una de sus características más notables eran las grandes y ornamentadas vidrieras que representaban figuras abstractas y vibrantes. Incluso hoy, quedan restos de estas coloridas vidrieras, aunque rotas y desgastadas por el tiempo. Lamentablemente, el desastre ocurrió y poco después, el café, como el resto de la propiedad, fue abandonado. Ahora, la naturaleza lo está recuperando poco a poco. Los árboles crecen a través de las grietas del hormigón
y la costa está cubierta de vegetación, lo que hace que el otrora bullicioso café se integre en el inquietantemente tranquilo paisaje de la zona de exclusión. El oso pardo avistado en Chernóbil. Por primera vez en más de un siglo, se han visto osos pardos en la zona de exclusión de Chernóbil. Captados en cámara por investigadores que utilizan trampas instaladas para controlar la fauna, estas criaturas muestran que la vida está volviendo lentamente a la zona de exclusión. Parece que la ausencia de actividad humana durante las últimas 3 décadas ha permitido que la zona se transforme accidentalmente en un santuario de fauna salvaje. Ojalá que continúe en el futuro. Las ranas mutantes de Chernóbil. Perros, lobos, hongos. Parece que casi todas las criaturas de Chernóbil desarrollaron algún tipo de mutación. Esto incluye a las ranas, en concreto a las ranas arbóreas orientales. Por lo general, estas ranas tienen un color verde brillante. Sin embargo, los investigadores descubrieron que las que viven en Chernóbil han evolucionado para volverse mucho más oscuras, y algunas incluso se han vuelto completamente negras. Al igual que los hongos, estas ranas usan melanina para protegerse de la radiación. Este pigmento puede absorber y disipar la radiación, lo que ayuda a proteger a las ranas de los efectos nocivos del entorno radiactivo en el que viven actualmente. Es probable que este proceso de selección natural haya comenzado poco después del desastre de 1986, cuando las ranas de piel más oscura pudieron soportar mejor la radiación y transmitir sus rasgos a las generaciones futuras. Los niños de padres expuestos a la radiación de Chernóbil. En un avance significativo para la investigación sobre la radiación, los científicos han confirmado que los hijos de padres expuestos al desastre nuclear de Chernóbil no son portadores de mutaciones genéticas excesivas. Este hallazgo se produce después de años de preocupación por la posibilidad de que la exposición a la radiación del accidente de 1986 pudiera transmitir cambios genéticos nocivos a la siguiente generación. Por ello, los investigadores secuenciaron los genomas de 130 niños nacidos de padres que estuvieron expuestos directamente a la radiación, ya sea a través de trabajos de limpieza o por la proximidad a la explosión. Descubrieron que el número de mutaciones en estos niños no era mayor que en la población general, lo que es una noticia tranquilizadora, especialmente para aquellos afectados por otros incidentes nucleares, como el desastre de Fukushima en 2011. Los resultados sugieren que, si bien la radiación puede causar problemas de salud, como cáncer, en las personas expuestas directamente, no parece provocar daños genéticos transgeneracionales. El hombre detrás de la fusión nuclear de Chernóbil, Anatoly Dyatlov. El hombre que estuvo en el centro del desastre de Chernóbil sigue siendo una de las figuras más controvertidas. Desde aquella fatídica noche de 1986, Dyatlov fue el ingeniero jefe adjunto a cargo del reactor 4, donde una prueba de seguridad rutinaria derivó en el peor accidente nuclear de la historia. Conocido por su estilo de gestión autoritario y su experiencia técnica, Dyatlov tomó varias decisiones críticas que contribuyeron a la explosión del reactor. Se dice que la noche del desastre, Dyatlov siguió adelante con la desafortunada prueba de seguridad, ignorando múltiples protocolos de seguridad. A pesar de haber sido advertido de la inestabilidad del reactor, la insistencia de Dyatlov en completar la prueba provocó una peligrosa reducción de la potencia de reacción. Cuando finalmente se presionó el botón de apagado de emergencia, se desencadenó una explosión catastrófica debido a un defecto de diseño en las barras de control del reactor. En los momentos posteriores a la explosión, Dyatlov ordenó a los operadores que bajaran manualmente las barras, exponiéndolas aún más a una radiación letal. Se negó a creer que el reactor había explotado hasta que fue demasiado tarde. Sin embargo, él no fue el único culpable. Muchos sostienen que el propio sistema soviético, con su énfasis en el cumplimiento de las metas de producción y su defectuoso diseño del reactor RBMK, desempeñó un papel igualmente importante en el desastre. El propio Dyatlov sostuvo que, si bien cometió errores, el accidente fue el resultado de fallas sistémicas. A pesar de recibir una dosis letal de radiación, Dyatlov sobrevivió durante casi una década después del desastre. Aunque tenía graves problemas de salud, falleció en 1995, insistiendo en que la verdadera culpa
era de las instituciones políticas y científicas de la Unión Soviética. El desastre nuclear de Chernóbil es solo uno de los muchos capítulos oscuros de la historia, al menos para nosotros. Para quienes viven este desastre, es una parte sombría de sus vidas. Si conoces otros capítulos oscuros de la historia que te gustaría comentar, no dudes en compartirlos en los comentarios que aparecen a continuación. Además, mira lo que aparece en la pantalla en este momento, Sonorte. Ahora, seguiremos con la arquitectura. En este lugar encontrarás todo tipo de estructuras de piedra únicas. Y no me refiero solo a edificios, también me refiero a cosas como laberintos y megalitos. Estos están dispersos por toda la zona montañosa de la región y muestran algunas formas de construcción realmente únicas que datan del cuarto y segundo milenio. Los que se han encontrado son similares a los que se han descubierto por toda Eurasia. El problema es que todavía no sabemos mucho sobre ellos. Por ejemplo, no sabemos por qué se construyeron algunos de ellos, por qué se construyeron de la forma en que se construyeron y cuántos de ellos todavía están ahí esperando a ser descubiertos. Estructuras como estas son increíblemente valiosas para aprender más sobre el pasado y lo que nos llevó a ser lo que somos ahora. Dada la gélida tundra que ha sido Rusia durante bastante tiempo, aprender más sobre estos edificios ayuda a pintar un cuadro de cómo sobrevivió la gente de la región. Y obviamente tuvieron que hacer algunas pruebas antes de construir una estructura como esta. Tal vez con un poco más de estudio, podamos aprender más sobre cómo era la vida en Rusia en ese entonces. Además de todo el frío y todo eso, bolas de nieve gigantes. Cuando estás en un lugar como Rusia, una pelea de bolas de nieve es casi una obligación. Quiero decir, después de todo, ¿qué más se puede hacer con toda esa nieve en la zona? ¿Construir un muñeco de nieve? Bueno, seguramente se puede haber hecho el muñeco de nieve más grande con lo que se descubrió, algunas bolas de nieve gigantes, y fue algo emocionante de ver. Sin embargo, a diferencia de lo que harían nuestros homólogos humanos para una pelea de bolas de nieve, resulta que esto fue obra de la madre naturaleza. El proceso se creó cuando el hielo en el agua se fue formando lentamente hasta convertirse en estas gigantescas bolas de nieve, y luego simplemente fueron arrastradas a la playa para que la gente pudiera admirarlas para mayor claridad. Esto también sucedió en otras áreas nevadas, incluidos lugares como Michigan. Número 10. Cachorro antiguo. Bueno, eso cambió de tono rápidamente. Lo que voy a mostrarles es un perro real que fue encontrado congelado en el hielo en Rusia. Lo llamaron Dogor porque, por supuesto, lo hicieron. Y este perrito aparentemente tiene 18.000 años. Es un perro muy, muy viejo. En concreto, fue encontrado en un trozo de hielo cerca de un río. Y como se puede ver en las fotos, el hielo ha conservado perfectamente partes del perro. Incluso tiene parte del pelaje intacto. ¿Qué edad tenía un animal como este cuando murió? Bueno, para comprobarlo, solo tenía unos 2 meses. Y los dientes ayudarían a demostrarlo a través de los dientes de leche que aún tenía en la boca. La esperanza con este perro es ayudar a ver si es un antepasado de los perros que tenemos ahora, o tal vez uno de los lobos de hoy. Nanoestructuras. Ahora voy a llevarte a los Montes Urales, que en un momento dado fueron un refugio de oro en 1991, donde se haría un tipo diferente de descubrimiento, específicamente el hallazgo de nanoestructuras que algunos afirman que datan de hace más de 300.000 años. Ahora, antes de que te pongas a llorar, las estructuras en sí son reales, o al menos lo eran en el sentido de que se encontraron y se parecían a cosas que conocemos en el mundo actual, como espirales y resortes. Fue el tamaño lo que las convirtió en una verdadera curiosidad. Y muchos se preguntaron si esto demostraba que había algún tipo de civilización antigua capaz de hacer algo así. La investigación no ha sido concluyente, pero muchos especulan que hay una explicación lógica de lo que se encontró dentro de estas montañas. Enormes huevos de dinosaurio. Esto es algo que puedo respaldar. En 2012, los arqueólogos en Chechenia lograron encontrar unos huevos de dinosaurio enormes que realmente hacen honor a la palabra enorme. Es decir, basta con mirar las imágenes. No se trata de los diminutos huevos que se ven a menudo en un hallazgo como este. Y lo que es igualmente importante, no había solo 1 o 2 de estos huevos, sino más de 40. Según la investigación que se hizo sobre los huevos, tenían unos 60 millones de años y el equipo los había descubierto mientras estudiaba 2 cascadas inexploradas. ¿No te encanta cuando te encuentras con algo realmente genial?
Desearías que te sucediera a ti y no a una persona cualquiera del mundo, aunque, de cualquier manera, es un hallazgo genial del que cualquiera debería estar orgulloso. El rinoceronte lanudo. De la misma manera que una vez hubo un mamut lanudo, también hubo un rinoceronte lanudo. Hay que recordar que muchas de las criaturas actuales tienen antepasados que vivieron en la edad de hielo, lo que significa que necesitaban ciertas formas de protección contra los elementos. Y el rinoceronte no era diferente. Este rinoceronte peludo en particular fue encontrado en Siberia y fue descubierto debido a que se había derretido una parte del permafrost. Lo que hace que este sea tan extraño y hermoso es que no solo está bien conservado, sino que también tiene su interior intacto. Eso no es algo que todos los hallazgos puedan hacer, y ayudará a arrojar algo más de luz sobre lo que hacía el rinoceronte, cómo comía y cómo vivía en esos tiempos helados. Igualmente importante, se la calificaría como la criatura mejor conservada que se haya encontrado en la región, al menos hasta que aparezca el próximo gran hallazgo. Cráteres de Siberia. Me quedaré con Siberia para el próximo, pero me centraré en el terreno de una manera diferente. En pocas palabras, en toda Siberia y en ningún otro lugar del mundo, hay cráteres enormes que pueden tener unos 50 metros de profundidad y varios metros de ancho. Nadie tiene idea de cómo se forman estos cráteres, y el hecho de que ningún otro lugar del Ártico conocido tenga este tipo de cráteres parece indicar que puede haber algo en Siberia que esté causando esto. Se han planteado teorías externas, como la de que se produjeron impactos de meteoritos, pero las hay en todo el mundo y no coinciden con este tipo de cráteres. También está la cuestión de las explosiones de gas natural, que explicaría por qué los cráteres aparecen de repente sin previo aviso. Nadie sabe la verdad en este momento, pero alguien llegará a ella y sabrá por qué se forman estos cráteres de la forma en que lo hacen. Un pequeño extraterrestre. No se trata de una repetición de lo que hablé antes en la primera entrada. No te volvería a hacer pasar por eso. Pero en cambio, se trata de otro hallazgo extraterrestre que tuvo lugar unos años después. Lo curioso de este caso es que, honestamente, se trata de una historia real, ya que este supuesto bebé extraterrestre fue encontrado cerca de una planta de energía nuclear y nadie pudo decir realmente qué era, o en realidad, qué no era. Cuando miras el cuerpo, no parece nada que provenga de este planeta, pero eso no significa que no lo sea. Después de todo, fue encontrado por una planta de energía nuclear, que podría haber aumentado el cuerpo del animal joven para que se vea de esta manera, o podría ser simplemente un extraterrestre. Quiero decir, ¿por qué no?